Buenos días a todos, ¿estamos listos para arrancar? Sí, el ingeniero va a hacer una pequeña presentación, muy breve, y ahí arrancamos. El ingeniero ahora te pasa la palabra, Herbert, él te la pasa. Excelente. Bueno, muy buenos días a todos los que el día de hoy nos acompañan en este webinar especial que desarrollamos como Consejo Nacional Agropecuario. Nos acompañan aquí en las oficinas del Consejo Nacional Agropecuario directivos de Microsoft. Tuvimos una reunión hace unos momentos con nuestro presidente y algunos miembros de la Comisión Ejecutiva para ver temas de colaboración, de cómo trabajamos juntos como Consejo Nacional Agropecuario y con Microsoft en una agenda de trabajo. Vamos a formar un grupo de trabajo para ver acciones concretas de cómo podemos trabajar para fortalecer pues, todo el tema que tiene que ver con la digitalización, la innovación tecnológica en el sector agroalimentario. Y bueno, también habíamos preparado con esto este webinar que se ha denominado la transformación digital del sector agro. Nos acompaña aquí también en nuestras oficinas Rafa Sánchez Loza, quien es presidente y director general de Microsoft México. También nos acompañan algunos funcionarios como Rebeca Servín de Asuntos Jurídicos, Armida Sánchez de directora senior de Asuntos Corporativos y también Robert Ivancic, que también ahorita nos va a hacer en el webinar, una introducción en el propio webinar sobre el tema de la digitalización del sector agro. La dinámica, nos van a hacer una presentación. Se encuentra con nosotros ya conectado también Herbert Lewin, quien es gerente general para América Latina, Inteligente y Bioeconomía, quien se encuentra conectado de manera virtual, quien también nos va a hacer la presentación sobre potenciar la agroindustria y la bioeconomía y todo el tema de innovación tecnológica, sustentabilidad. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Robert Ivancic de Microsoft para que nos den una introducción a este webinar. Les pedimos que si hay algunas preguntas, va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final de este webinar, que lo hagan a través de la plataforma. Y nosotros estaremos aquí atendiendo sus inquietudes para que los expertos nos den esas respuestas a los cuestionamientos que se den. Pues sin más preámbulo, Robert. Ingeniero, muchísimas gracias a todos ustedes por recibirnos en su casa. La verdad que voy a ser muy breve. Tenemos a nuestro experto, a nuestro gerente Herbert Lewin, que va a hacer una presentación sobre la agroindustria y la bioeconomía. Para nosotros en Microsoft es muy importante poder estar en este espacio. Creemos que la tecnología es un elemento adicional realmente para responder a los desafíos que ustedes ven en el día a día, de cómo tener una agricultura más eficiente, más productiva, de cómo realmente enfrentar los desafíos alimenticios que tenemos en la actualidad. México es un país líder en Latinoamérica, es el principal exportador de alimentos a los Estados Unidos, y para nosotros realmente es un honor y una gran oportunidad el poder no solo presentarles algunas ideas hoy día, sino que poder seguir en la mesa de trabajo que usted, ingeniero, ha mencionado. Pero la verdad, no quiero quitar mucho tiempo porque creo que lo más importante es lo que vamos a compartir con Herbert y pasarle la palabra. Solamente y nuevamente agradecerles por su recepción, por este espacio. Esperamos que lo que les presentemos, que es bastante información, quedamos a sus órdenes para ir en otra oportunidad, ir aterrizándola, conversándola en medidas más concretas. Pero hoy día es quizás abrir un poco la curiosidad. Muchas de estas cosas a algunos de ustedes no les van a parecer tan nuevas porque ya las están aplicando. México ha sido un líder en este tema por muchos años y queremos solamente complementar la visión con lo que nosotros estamos viendo, con algunas mejores prácticas, con algún uso de la tecnología. Y con eso, Herbert, nuevamente muchas gracias por acompañarnos remotamente y te doy la palabra y nuevamente a todos ustedes gracias por su tiempo y por el espacio. Muchísimas gracias a todos, buenos días, agradecido enormemente por esta oportunidad que nos ha brindado el Consejo Nacional Agropecuario de ser partícipe de este proceso de transformación en el marco de una revolución, como la estamos llamando, la cuarta revolución industrial, y habiendo sido parte de la sesión que tuvimos previamente con la mesa ejecutiva
viendo las perspectivas, entendiendo por dónde están transitando, siento que estamos en el lugar correcto, en el momento apropiado para realmente llevar una relación de sociedad, una relación de unión, que claramente se compatibiliza con el concepto ecosistémico. O sea, justamente nos contaban que las particularidades del Consejo es que no solamente se enfocan en lo que es el upstream, como se llama, de la agricultura, sino que esto toca el mainstream y el downstream, o sea que todo el ecosistema relacionado a el food system, relacionado al sistema agroalimentario, está unido en el marco del Consejo, y esto creo que es la clave del éxito. O sea, por eso traemos esta frase, este proverbio africano, que si quieres ir lejos, veamos lo que queremos hacer, empezando por esta sesión de hoy, en la cual vamos a traer unas perspectivas en cuanto a cómo está evolucionando la agroindustria y la bioeconomía y cómo la tecnología juega un rol fundamental, aunque probablemente la mayoría de ustedes ya lo conoce, pero entender ya con ejemplos más prácticos cómo esto se ha puesto en funcionamiento a nivel mundial, y ojalá, como bien mencionaba el ingeniero y el señor presidente antes de comenzar esta sesión, ya podemos definir las mesas de trabajo con acciones concretas. Entonces, nuestra misión como compañía en Microsoft es empoderar a toda persona y organización en el planeta a lograr más. Y en el caso específico de lo que es agroindustria y bioeconomía, nuestra misión es empoderar el ecosistema agrícola ganadero para alimentar el mundo de forma sostenible. Eso es lo que tenemos como misión y creo que la compartimos profundamente con el CNA. Ahora voy a empezar con un video que ojalá nos abra un poco la mente a lo que vamos a estar viendo durante la sesión de hoy. Right now, artificial intelligence helps us meet the needs of today so we're prepared for tomorrow. By 2050, we need to produce 60% more food. So how are we going to feed the world without wrecking the planet? Using Microsoft Artificial Intelligence, we can reduce waste and produce more food. Any grower will tell you every row, every crop is different. We can use Microsoft AI to make local predictions about light, wind, rain. This helps farmers know when to plant, irrigate, and harvest. It's making a difference. Artificial intelligence helps farmers grow more while wasting less. Right now. Entonces, la agenda para hoy toca en esencia tres aspectos fundamentales que tienen que ver con el alineamiento en cuanto a la situación actual del sistema agroalimentario, donde vamos a estar tocando obviamente el caso específico de México, en algunos casos con información que ustedes ya la dominan, pero para por lo menos estar alineados, entender el rol de la tecnología y por qué esto es un imperativo que nos mueve a actuar en este momento. O sea, es una gran oportunidad y conlleva una cantidad enorme de desafíos, algunos de ellos los mencionábamos en la sesión previa con la mesa ejecutiva, como por ejemplo lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con los cambios culturales, con la alfabetización digital, con el aprovechamiento de la tecnología ya a un nivel capilar que toque a todo el ecosistema, que sea un modelo democrático de acceso a la oportunidad. Y luego estas ideas de transformar esta misión y esta visión en algo real, ¿no? O sea, esas mesas de trabajo creo que nos alientan mucho a pensar en que esto es viable y lo podemos operacionalizar si nos lo proponemos. Ahí traigo esta imagen de ecosistema porque creo que una y otra vez el pensar en que un solo agente puede lograr el cambio en esta industria creo que sería ilusorio, pero sí el pensar en que si unimos a lo que tiene que ver con agroinsumos, con lo que es maquinaria agrícola, con lo que tiene que ver con compañías que otorgan financiamiento, que es crítico para la operación agrícola, compañías de seguros, compañías de cadena de suministro. O sea, realmente cuando logramos integrar todo y podemos actuar sobre toda esa cadena de valor alimenticia, creo que ahí es donde podemos hacer una diferencia importante. Comenzando por el sector agroalimentario y la oportunidad, claramente se menciona una población para el 2050 cercana a 10.000 millones de personas en el planeta, lo que genera
obviamente una presión sobre lo que es la producción de alimentos, que además estos alimentos requieren otras características por los cambios en los hábitos de consumo a nivel mundial. Entonces, claramente en la compañía, en Microsoft, nos dimos a la tarea ya desde hace 8 o 9 años a incursionar fuertemente sobre cómo impactar este sector, y en particular en Latinoamérica decidimos este año tener una vertical de esta industria que tengo el honor de liderar, porque realmente entendimos que era un diferencial para la región y es una gran oportunidad de aunar esfuerzos con un sector tan importante, no solamente a nivel de lo que es generación de riqueza, sino también de la misión que conlleva en sí mismo, como decíamos. Arriba menciono solamente 4 datos que tienen que ver con la realidad latinoamericana, en las cuales obviamente México es un actor fundamental, y abajo algunas que son más globales, pero por ejemplo hablar de que contamos con el 28% de la superficie arable del planeta en Latinoamérica, que en el caso de México se representa claramente en materia de empleomanía, el 14% de los empleos totalmente alineado con México a nivel de la región también, se lo lleva esta industria. Por ejemplo, el pensar que el 70% del agua dulce es utilizada para este tipo de actividades y con la necesidad que tenemos de generar esa sostenibilidad. Hay otros datos que a mí me han llamado mucho la atención, como por ejemplo que el 33% de los suelos está degradado de alguna forma, y eso otra vez nos genera una presión a pensar en cultivos rotativos y otras tantas formas de atacar esas problemáticas, ¿no? O sea que hay una gran oportunidad de hacer la diferencia. Estos datos obviamente son vuestros datos, es vuestra información. Este sector es muy relevante para la economía en México. Si pensamos en que el Producto Interno Bruto de la nación son 1.2 trillones americanos o 1.200 millones, 1.2 millones de millones, es muy significativo pensar en que 100.000 millones están relacionados a estas actividades, el impacto es gigantesco. Entonces, si pensamos en que podemos generar eficiencias de manera conjunta, si podemos lograr un diferencial, ¿cuánto pudiéramos impactar en tantas familias mexicanas haciendo la diferencia? ¿Cuánto pudiéramos mejorar nuestro ecosistema local y esta región? O sea, son datos que realmente son impactantes y que nos impulsan justamente a movernos. Hablábamos del impacto, por ejemplo, en cuanto a ser el primer exportador o proveedor de alimentos para Estados Unidos, esa gran oportunidad de seguir ese camino, ¿no? Eso obviamente conlleva también tener ciertos estándares de calidad, así como lo exige también la Unión Europea, y por tanto tecnología es donde podemos apalancar para hacer la diferencia. Hablábamos justamente de la mesa ejecutiva, que ya no es suficiente con trabajar más fuerte, realmente tenemos que trabajar de forma más inteligente y colaborativa para hacer una diferencia. Los desafíos del sector ustedes los conocen mejor que nosotros, pero claramente si los simplificamos son estos 3. El acceso a la información en tiempo real, de manera continua, pudiendo cubrir grandes extensiones de terreno, como pueden significar un entorno productivo agropecuario. El acceso al conocimiento, que esto es fundamental también, porque si tenemos la información, pero no tenemos cómo cruzarla con datos que nos permitan tomar decisiones adecuadas, o las más adecuadas para ese momento en particular, de nada sirve esta información. Y por último, el acceso al financiamiento, con todo lo que eso conlleva en materia de presiones y riesgos. Esos iconos que pusimos representan los aspectos fundamentales sobre los cuales se concentra el Banco Mundial para sus reportes habilitando los negocios de agricultura. Probablemente ustedes tienen también esta información, pero me pareció importante reflexionar sobre esta información, sobre estos datos, y ver que realmente como comunidad tenemos la posibilidad de actuar como ecosistema. Por ejemplo, pudiéramos hacer más en materia de cómo manejamos los fertilizantes, de cómo aseguramos el uso de las aguas, que es tan crítico, maquinaria agrícola. Yo creo que en todos los espacios tenemos oportunidad de hacer una diferencia, y por eso es que entendemos que la tecnología es el actor fundamental para hacerlo de manera conjunta y de manera democratizada, como vamos a ver.
Acá nuevamente me refiero ya más específico a los objetivos, la misión, ¿sí? Los valores que definen al Consejo Nacional Agropecuario. ¿Sí? Para simplificar una vez más, por el espíritu de abstracción, el concentrarnos en estos 3 objetivos que ustedes mismos han impuesto, de buscar una agricultura más productiva, una agricultura más responsable y una agricultura más inclusiva. Y sobre eso vamos a estar conversando en esta sesión. Ahora, saltando a lo que tiene que ver con el rol de la tecnología y el por qué ahora, ¿no? Porque a veces es importante entender estos fundamentos para sentir un poco esa, como yo digo, irritación positiva. Se habla de este concepto de la ostra como crustáceo bastante aburrido, hasta que sufre un proceso físico-químico donde entran partículas de agua salada y arena entre sus valvas para que genere el proceso de irritación, y ahí se puede obtener lo mejor de la ostra, que es la perla. Entonces, eso mismo es lo que queremos hacer en esta sesión también, el poder autoirritarnos sanamente para movernos a la acción, movernos a tomar alguna medida, porque esto como concepto, si se mantiene aislado a nuestro día a día, realmente no vamos a lograr el objetivo. Esta imagen, probablemente ustedes la reconozcan, es una imagen de Nueva York, donde se encuentra ahora el señor presidente, el Flatiron Building, y uno ve entre 1905 y 1925 que hubo un cambio gigantesco, ¿no? O sea, de lo que es tracción a sangre a lo que empieza a ser tracción a motor. Llevó 20 años, a pesar de que la tecnología ya estaba disponible en el año 1905. Aquí nos ponemos más esotéricos, esta visión del Vaticano y la salida del Papa, en lo que vemos en el 2005, es la mayoría de la gente prestando atención, y algunos con alguna cámara digital, y ya en la parte derecha vemos en el 2013 que todo el mundo lo que más está buscando es su foto perfecta con su tableta o su teléfono inteligente. O sea, ya ahí pasaron 7 años. Y esto tiene que ver con este concepto de la velocidad del cambio. O sea, cuando hablamos de una revolución, ¿sí? La diferenciamos de una evolución, que obviamente sigue corriendo de manera simultánea, por en esencia 2 vectores, que son la velocidad y la pluralidad del cambio. Entonces ahí en esta era, que las cosas pasan en cuestión de 1 a 3 años, realmente la disrupción se hace demasiado imperativa. O sea, cuando pensamos, y está la frase de a toda industria, a todo negocio le llega su Uber. Entonces, ¿cuánto mejor es poder nosotros tomar el toro por las astas y tomar acciones proactivas? También yo lo describo este concepto como esta imagen, no sé si se acuerdan de la película Indiana Jones, probablemente algunos de ustedes tienen la misma edad que yo o similar. ¿Se acuerdan cuando Harrison Ford tuvo que correr por esa cueva en un momento determinado, en una de sus escenas? Él nunca decidió correr, o sea, realmente había una bola de concreto gigante que lo iba a pasar por encima. Entonces, creo que está en nosotros tomar acción hoy para hacer una diferencia y pensar que podemos nosotros marcar la pauta del futuro. Sobre todo, si nos ponemos a pensar en el momento, en el tiempo en que nos encontramos. Y yo no voy a hablar de las 4 revoluciones industriales, pero me voy a enfocar en la segunda y en la cuarta que estamos viviendo en este momento. En la segunda revolución industrial, en esencia, el gran diferencial fue la democratización del acceso a la energía eléctrica. Hasta ese momento, el que podía hacer una diferencia en materia de producción, en materia de competitividad, mayormente lo hacía por su capacidad de generación de energía. Desde el momento en que la energía eléctrica se empezó a consumir desde la red eléctrica, ya el diferencial nunca más lo fue ese aspecto en particular, esa categoría, sino que ya la creatividad, la inventiva, la agilidad, ¿sí? el tomar riesgos es lo que hizo la diferencia. Eso es lo que está hoy en día sucediendo a nivel de esta cuarta revolución industrial, que tiene como eje fundamental la transformación digital de nuestro entorno. Y esto en términos prácticos, porque a veces nos ponemos con palabras bastante sofisticadas a describir el momento, creo que el punto que más nos permite entender el momento en el tiempo es proyectarnos a que hoy en día, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos las mismas tecnologías al mismo precio y al mismo tiempo en todo sitio del planeta. Entonces,
ya pensar que países más poderosos económicamente o más avanzados o más sofisticados tienen un diferencial, no es cierto. Creo que en gran medida es una barrera que nos autoimponemos nosotros. Hoy en día la misma tecnología que tenemos en cualquier punto del país, en México, es la misma tecnología que tiene el gobierno federal americano, la Unión Europea, los bancos más poderosos y demás. Entonces, está en nosotros el poder aprovechar esto y hacer una diferencia. Y esto obviamente tiene todo que ver con el concepto de agricultura 4.0. De hecho, esta imagen que ven aquí es la imagen con la cual nosotros empezábamos a explicar los conceptos de inteligencia artificial hace unos años, porque creo que es muy elocuente cuánto la inteligencia artificial puede hacer la diferencia en este sector. En particular, y no me voy a detener mucho en esto, pero sí explicar nuestra visión de inteligencia artificial, que la entendemos como la capacidad de ampliar el ingenio humano, ¿sí? En las revoluciones industriales anteriores, mayormente había un impacto en lo físico, en lo mecánico. Por primera vez, podemos llegar a un nivel de escala, porque inteligencia artificial es que las máquinas operen, o sea, haciendo operaciones similares a las que realiza nuestro cerebro. Eso también lo tenemos en una máquina de calcular. Pero claramente acá lo tenemos en una escala y con un nivel de impacto potencial totalmente distinto. Ese impacto, y en general las cosas no pasan, o sea, los grandes cambios no suceden por una sola razón. O sea, en general es una combinación sinérgica de eventos. O sea, aquí, por ejemplo, en inteligencia artificial tenemos, por un lado, proliferación de datos. Tenemos datos estructurados y no estructurados de todo tipo, en todo momento, redes sociales, imágenes, ¿sí? Correos, comunicaciones, sesiones, esta sesión está siendo grabada, probablemente transcripta. O sea, más y más data y metadata aparece disponible. ¿Y cuánta data tenemos disponible en el entorno agroindustrial, agroempresarial, agropecuario? Es realmente tendiente a infinito, con lo cual la oportunidad es gigante también. Nuevamente, la capacidad de cómputo de la nube, que es el gran diferenciador en materia de generar esta democratización que yo les mencionaba, ¿sí? Hoy día, el acercarnos al mundo del cómputo, que es el eje de la transformación digital, de la transformación industrial que tiene transformación digital como su eje fundamental, tiene que ver justamente con esta posibilidad de llegar al cómputo con barrera de entrada que es cercana a cero y con escala virtualmente infinita. Y por otro lado tenemos la capacidad de utilizar algoritmos que son cada vez más potentes, más sofisticados y están disponibles en una forma de código abierto, así como hoy en día lo ofrece Microsoft para poder seguir evolucionando. Esta combinación de elementos es la que nos permite hablar de inteligencia artificial a escala y poder ser aprovechada por toda la humanidad. Por otro lado, hablamos de la forma en que las computadoras entienden el mundo, basado en dos conceptos fundamentales de percepción y de cognición. En percepción tenemos visión y habla, y en cognición el idioma y el conocimiento. Lo interesante es que ya 5 años o 6 años atrás, Microsoft fue la primera compañía que logró, a nivel de Microsoft Research, sobrepasar la paridad humana. Eso significa que tanto en lo que es reconocimiento de objetos como lo que tiene que ver con el reconocimiento del lenguaje, hoy en día las transcripciones y las traducciones después en materia, en simultáneo, representan esa evolución que empezó por sobrepasar, digamos, a la persona que tiene la mejor capacidad de transcripción en el planeta, que tiene un error de 5.1%. Desde el momento que la máquina supera al ser humano ya simplemente es un tema de velocidad y de cuánto más podemos lograr en esa línea. Lo mismo sucede con la parte del conocimiento. Hoy en día podemos dialogar de manera natural con dispositivos y tomar acciones. Entonces, uno de los problemas fundamentales del ecosistema, que como decíamos es bien amplio, bien complejo, tiene muchos actores, es el tema de los datos, ¿sí? Y los datos desde múltiples perspectivas, porque tenemos diferentes protocolos utilizados por diferentes entidades y diferentes compañías, diferentes proveedores de dispositivos, que de alguna manera generan una complejidad muy importante en el lado del uso y el aprovechamiento de estos datos. ¿Sí? Eso creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos
en esta industria en particular. Hablamos de este concepto de almacenamiento de datos espaciales y temporales, que es crítico, ¿sí?, para poder generar esa cobertura, ¿sí?, de alto impacto en todo el entorno. La colaboración entre industrias, una vez más, ¿sí?, el poder intercambiar información para poder aportar valor en toda la cadena. O sea, eso es crítico también. Entonces, nuestra idea conceptual es movernos en fases, ¿sí?, desde un entorno conectado, o sea, donde podamos tener las cuestiones remotas operando de manera, interactuando constantemente, poder pasar a un nivel predictivo, donde ya podamos ir un paso más allá, podamos detectar ciertos patrones, generar consejos que estén contextualizados a la situación que se esté detectando, y por último, pasar al nivel más maduro, el nivel cognitivo, donde hablamos de este concepto de metaverso, ¿sí?, pero aplicado, en este caso, al entorno productivo. Hablamos de estos gemelos digitales, ¿sí?, que tienen distintos niveles de sofisticación, como vamos a ver, porque podemos empezar por algo muy básico y llevarlo hasta un nivel, sí, que realmente permita controlar todo lo que tenemos en un entorno agrícola, un entorno productivo, así como irnos más allá en la cadena de valor, cadena de suministro, en entornos de manufactura, en entornos fabriles, y llevarlo hasta el propio consumidor, en una góndola de supermercado. De hecho, el ejemplo de Mars que tenemos es muy elocuente, cómo se le ha permitido al usuario final tomar una foto, generar un comentario acerca de la experiencia que está teniendo con un producto, y que a través de blockchain, ¿sí?, a través de hacer una trazabilidad desde el productor, por pequeño que fuera ese productor en la cadena, podíamos llegar a darle un reconocimiento y darle puntos y darle esa motivación para seguir con esa muy buena producción, uniendo toda la cadena de punto a punto. O sea, eso es parte de lo que hoy en día ya existe como ejemplos. Y este concepto, y acá también está la idea de Land O'Lakes, creo que es un caso bien particular, probablemente muchos de ustedes lo conozcan en Estados Unidos por el tamaño que tiene, por el nivel de profundidad que uno puede llegar en una transformación. Con ellos tenemos un acuerdo desde hace muchísimos años que fue refrendado por nuestro CEO Satya Nadella en el año 2020, y que tiene que ver justamente con no solamente apoyar toda la gestión de la producción de todos los jugadores de la cooperativa, que eso incluye, obviamente, productores muy pequeños, así como otros de mediano tamaño, algunos más grandes, ¿sí?, una transformación real con tecnologías como las que están mostrando aquí, o sea, que tienen que ver con Internet de las Cosas, con analítica avanzada, con inteligencia artificial, con realidad mixta, entre otros, pero también impactando lo que tiene que ver con adiestramientos, con lo que tiene que ver con ayudar a que la comunidad tenga un acceso diferencial al conocimiento, a la información, y pueda estar preparada para absorber la tecnología. Si no, vamos a tener un diferencial demasiado importante entre lo que podemos ofrecer y lo que se puede utilizar. Todo esto en gran medida lo habilita esos servicios de la nube que estábamos comentando anteriormente. O sea, y la CEO de Land O'Lakes lo pone de esta manera. O sea, raramente estos cambios, que son cambios fundamentales, tienen que ver con una sola cosa, con un solo cambio. Una vez más, la sinergia es lo que hace la diferencia, la sinergia de componentes. La idea justamente es convertirnos como ecosistema en agronegocios basados en data, cubriendo toda la cadena de valor. Acá son las 6 áreas donde nosotros ponemos foco, obviamente en colaboración profunda con los distintos actores del ecosistema, como mencionaba. Nosotros nos pusimos como misión ser un motor de unión, de conexión, de colección de data, ¿sí?, que permita conectar con la data que se utiliza en todo el resto del ecosistema. Entonces, el pensar en lo que es digital farming, lo que es campos digitales, en conectarnos con máquinas inteligentes, trabajar sobre toda la cadena de suministro y, obviamente, con mucho foco en seguridad alimentaria. Todo lo que tiene que ver con procesamiento y manufactura, y otra vez hay una oportunidad de generar una diferencia muy importante que esté conectada con el resto de la cadena, con transparencia, con trazabilidad. El impacto que se puede generar a nivel de innovación de productos y servicios, operando sobre el genotipado, sobre el fenotipado, realizar simulaciones utilizando las capacidades de cómputo que hoy en día tenemos, y
no menor la gestión de riesgos, como decíamos, para que las entidades financieras y las aseguradoras y otras tantas puedan poder financiar la actividad agropecuaria con tranquilidad, con confort. Probablemente ustedes también conozcan gran parte de esta información. Hablábamos en la mesa ejecutiva del alimento que se desperdicia. 1/3 de los alimentos no llegan al consumidor. Son cifras gigantescas a nivel de dinero, pero también si lo contrarrestamos o lo comparamos con aspectos que tienen que ver con impacto social, vemos mucha gente en situación de hambre y pudiéramos, si mejoraríamos lo que tiene que ver con la cadena de suministro alimentaria, mejorar hasta en un 50% este efecto, y obviamente eso tendría impacto en el medio ambiente, porque todo eso obviamente genera gases de efecto invernadero que generan su contaminación, así como el impacto que pudiéramos tener en alimentación. Acá solamente quiero que vean la parte superior de la filmina, donde mostramos cómo afecta en las distintas etapas de la cadena de valor los desperdicios y los niveles de contaminación. Tenemos que recordar que tenemos 3 niveles: la contaminación directa, la de nuestra cadena de valor y de lo que sucede ya más allá de nuestro control. Y como vemos, una gran parte de la contaminación se genera desde lo que tiene que ver con cadena de suministro rígida, con lo cual, si pudiéramos actuar en estas fases iniciales con tecnología y con proactividad, probablemente podamos hacer una diferencia importante. Esta es nuestra visión como compañía a nivel de sostenibilidad. Microsoft ha hecho declaraciones muy fuertes en materia de compromiso de impacto medioambiental, siendo una de ellas para el 2030 ser neutral en materia de impacto con la huella de carbono, y para el 2050 ser negativo, o sea que vamos a haber devuelto todo lo que alguna vez pudimos haber impactado el medio ambiente con nuestros data centers, que obviamente como compañía de servicios de cloud somos una compañía que tiene muchísimos data centers cubriendo muchas regiones en toda la región, ¿no? En todo el mundo. Entonces realmente acá hay un trabajo muy intencional y que se enfoca en estas 4 áreas, en agua, ecosistemas, huella de carbono y desperdicios sólidos. Y todo esto nosotros lo hemos de alguna manera encapsulado en unos componentes también tecnológicos, en unas aplicaciones que permiten manejar todos estos secuestros de emisiones de carbono para poder posteriormente llevarlos a nivel de créditos y que esto impacte a toda la cadena una vez más. Tenemos proyectos hermosos con Rabobank, con otras NGOs, con otras organizaciones sin fines de lucro que tienen ese objetivo, el de poder llevar estos beneficios digamos, de responsabilidad en cuanto a sostenibilidad a los niveles más capilares en cuanto a el tipo de productor rural. Proyectos en Perú, proyectos en Colombia que se pueden replicar perfectamente en México. O sea, nuestra idea lo que está detrás de estas aplicaciones que estamos generando para el uso de toda la comunidad es poder registrar, poder reportar y de nuevo pasar a etapas de reducción, de reemplazar y de remover este impacto en lo que tiene que ver con huella de carbono. Yendo a aspectos tecnológicos específicos, creo que es bueno traer esta visión original que tuvo la compañía hace unos 8 años de generar este concepto de FarmBits, ¿sí? Que aquí se ve, digamos, con iconos, la cobertura que tenemos en materia de interacción con distintos elementos del ecosistema que se puedan dar a nivel tecnológico en la granja, en el campo, en agricultura de precisión y en otros entornos más amplios. La posibilidad de utilizar sensores, conectar con satélites, con drones, incluso este nivel de generación de imágenes ortográficas para poder empezar a actuar sobre el entorno, sobre la extensión de tierra, y que todo esto al final del día, información de weather, del clima, el poder utilizar tecnologías que son muy costo efectivas, como lo que es la tecnología de TV White Spaces, o sea que lo que en definitiva hace TV White Spaces es utilizar los espectros que no utilizan las señales de televisión para llevar internet, para llevar acceso y llevar comunicación. Y esto funciona muy, muy bien en zonas rurales y tenemos múltiples proyectos en toda la región y en el mundo que podemos replicar.
A nivel de arquitectura, muy sencillo, porque no es la idea llegar a nivel técnico, pero sí entender que nuestra propuesta de valor es este concentrador, ¿sí? Y este traductor con inteligencia que permite conectarse contra los distintos elementos y artefactos del ecosistema, como decía, para luego generar acciones que vienen predefinidas, muchas de ellas, y otras tantas, ¿sí? Que tienen que ver con nuestro ecosistema. Cómo trabajamos con Bayern, cómo trabajamos con Corteva, con Syngenta, con CNH, con John Deere y otros tantos, para traer esa inteligencia e interactuar con esa inteligencia, como decía, a nivel de data, ¿sí? de data que habla de manera natural con lo que necesita en definitiva el productor rural, que es finalmente los insights, es la información para poder accionar, para poder actuar. Así es como se ve, si nosotros empezaríamos de cero, el entorno de FarmBits, que ahora evoluciona a otro concepto que se llama Agri-Data Services, pero esta sería la visión a nivel del entorno computacional, donde vemos de una vez límites de la extensión de tierra, donde vemos ya con imágenes satelitales e inteligencia artificial avanzada, el poder ver humedad del terreno, el poder ver vegetación, incluso clasificación de cultivos, con imágenes satelitales. Esto se puede combinar con pasadas de drones y esas imágenes 3D que mencionábamos. El poder con eso generar una inteligencia tal que uno pueda disponer de los sensores que uno va a poner en la extensión de terreno de una manera inteligente, porque bien sabemos que una de las limitantes principales para poder abrazar las tecnologías son los costos de estos sensores, ¿sí? Que son en entornos a veces de miles de dólares. Entonces necesitamos tener la mínima cantidad de sensores para tener la máxima cobertura de nuestro suelo. ¿Sí? Ahí ya empezar a tener información acerca de acidez del suelo, humedad, temperatura, ¿sí? El poder ver nutrientes, fósforo, potasio, nitrógeno, y el poder, en base a eso, empezar a interactuar con el ecosistema. Quiero presentarles un video que creo que ejemplifica de manera más clara a lo que me estaba refiriendo. My name is Sean Stratman, and I'm a farmer. I've been doing this a long time, and it's clear, now more than ever, that we need to find better ways of growing to ensure a sustainable future for farming. Water scarcity and agricultural pollution are all creating pressures that farmers around the world are feeling. We are looking to human ingenuity and technology to feed our growing population. My background is in connectivity and battery technologies, but I grew up spending summers on our family farm in India. That foundation gives me a unique perspective in my work as a principal researcher at Microsoft. New sensor technology is a great tool in providing data on soil moisture and soil nutrients to help farmers make best use of their resources. Unfortunately, these sensor solutions can cost thousands of dollars per sensor and require many sensors to monitor a field properly. Drones and other imaging technologies can provide very useful data and allow for precise monitoring of land over time. But these devices require a high bandwidth wireless connection from the middle of the farm. To solve our connectivity problem, we utilize the unused channels for TV broadcasts, which are abundant in rural areas. This allows us to transfer large amounts of data from cameras and sensors in these remote areas to a local processor at the farm and out to the Microsoft cloud. So I send this up, and it's taking pictures all the time. Our big breakthrough was the integration of machine learning into the processing of imaging and ground sensor data. Through this process, the data insights are magnified. From 2 finite data points, we are able to create a detailed heat map of the farm. The farmer is able to access this map and utilize it to inform resource management and to track the effects of the inputs. Having a greater understanding of soil conditions and how our actions affect them, it allows us to put the work in where it's needed. It's changing the way that we work with the land, and it's changing the way the land works for us.
A mí realmente a veces me pone la piel de gallina de ver realmente el impacto que uno puede lograr cuando pone esfuerzo, foco y colaboración. O sea, este juego de palabras de hacer que la tierra trabaje para nosotros, con los desafíos que mencionábamos al comienzo, creo que habla por sí solo. Entonces, en este último tramo, trajimos algunas ideas de cómo eventualmente pudiéramos seguir colaborando con el Consejo, cómo podemos pasar de estas visiones y misiones que pudieran aparentar que son paralelas a una visión completamente alineada. Y esta filmina, yo de alguna manera ya la tenía definida previo a el dialogar y pensar en esta sesión con el Consejo, donde pensábamos en acelerar la innovación agrícola, o sea, con todos los elementos que ya mencionamos, el promocionar estas prácticas sostenibles, reducción de impacto de huella de carbono, de gases de efecto invernadero, pero también cómo aprovechar mejor los suelos, el agua y los distintos elementos de la naturaleza, aprovechar los ciclos del clima que suceden independiente de nuestra voluntad para realmente generar un impacto controlado en nuestro entorno. Y obviamente conectar zonas rurales, conectar a la gente, hacer un entorno más inclusivo. Entonces, aquí es donde los tres objetivos fundamentales que el Consejo tiene, creo que se alinean 100%. Tenemos una misión más que alineada, y por eso tengo un gran entusiasmo de lo que podamos construir de ahora en más. Obviamente este es un mundo de ejecución, por lo tanto las ideas y las voluntades tienen que pasarse a la acción, y eso es parte de lo que conlleva nuestro liderazgo de aquí en más, de manera conjunta. Y nuevamente pensando en mitigación de riesgos, ¿no? Yo creo que la agricultura conlleva estos elementos, que son los elementos fundamentales que definíamos, y de la forma en que podamos controlar este riesgo es cómo realmente podemos maximizar nuestra producción, ¿sí? Generar un impacto mayor, tener mayor productividad a nivel general, ¿sí? Generar más inclusión, poder hacer que todos sabemos las dificultades que tenemos en el envejecimiento de las generaciones que están liderando estos procesos, cuánto necesitamos de manera conjunta hacer que la agricultura y que lo que sucede en el entorno rural, en el entorno agropecuario, sea más interesante, más motivador para las nuevas generaciones, y claramente el enfocarnos en actuar sobre lo que podemos actuar, o sea, aspectos relacionados a financiamiento, regulaciones, clima. O sea, el clima no lo podemos manejar, como decíamos, regulaciones podemos tener alguna influencia, podemos tener sugerencias, pero en gran medida depende de otros, y financiamiento también en gran medida puede depender de otros. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer una diferencia y poder minimizar y controlar estos riesgos para poder ser más efectivos? No me voy a detener en todos los detalles que hacen a esta filmina, pero creo que el concepto, una vez más, es la data, ¿sí?, que tenemos que manejar, los distintos jugadores del ecosistema, la necesidad imperiosa de que estos jugadores actúen de manera concomitante, de manera integrada, de manera alineada. Por eso me quedé muy tranquilo con la sesión que tuvimos previamente en la mesa ejecutiva, porque se nota esa integración, se nota esa voluntad de hacer una diferencia como comunidad, como ecosistema. Entonces, si pensamos en todas estas capas, cuánto nosotros podemos aportar, tiene que ver justamente con el poder unir, el poder hacer de una pega para que todo esto pueda operar de manera consistente. Y más aún si pensamos que como compañía, nosotros nos definimos como compañía global, juego de palabras, una compañía global con muchísimo compromiso local. Por eso ahí nos están representando parte del equipo de México, donde tenemos una oficina por muchísimos años, ¿sí? Que ha crecido y se ha seguido desarrollando. O sea, esa es la capilaridad, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de trabajar con Bayer en casa matriz, con Syngenta, con CNH, con John Deere, y traer todo ese valor a nuestros ecosistemas. Y después generar la capilaridad a través de entidades como el Consejo Nacional Agropecuario. O sea, una vez más,
las soluciones principales que podemos tener en el universo del agro son justamente estos insights o estas inferencias precisas para los distintos cultivos, el manejar esta maquinaria inteligente de manera integrada, todo lo que tiene que ver con la administración y la gestión de la actividad rural, optimizar las cadenas de suministro, pronosticar esa demanda, demand forecasting, que es tan crítico también, ¿sí? Es tan necesario unir el entorno de trading con el entorno de originación, con tener, digamos, esa cadena de valor muy aceitada para que como comunidad logremos los máximos objetivos, y obviamente el gobierno también y sus entidades integrado a estas cadenas productivas. Nuestra misión, utilizar nuestras plataformas y nuestro conocimiento y nuestros equipos de ingeniería como los tenemos para impactar con lo que tiene que ver con Internet de las cosas, o sea, Internet of Things, con esos sensores cada vez más asequibles desde el punto de vista de inversión y más sofisticados desde el punto de vista de lo que pueden lograr, traducirlo a nuestra plataforma para llevarlo a la nube, todo lo que tiene que ver con data, que es el eje fundamental, como decíamos, y aspectos que tienen que relacionados con infraestructura para lograr la utilización y el apalancamiento de tecnologías disruptivas, también como cadenas de bloques, blockchain, lo que hablábamos de los genomas y demás. Una estrategia que entendemos puede hacer una diferencia. Si nos unimos, como decíamos al comienzo, conectar al ecosistema es crítico, intercambiar conocimientos e información, y por último, todo lo que tiene que ver con bajar los riesgos para mejorar el acceso a financiamiento para todo el entorno productivo, ¿no? Entonces, todo eso hoy en día es viable desde el punto de vista tecnológico, lo mostrábamos con algunos ejemplos, tenemos innumerable cantidad de ellos para poder compartir con ustedes en otros foros, ¿sí? Respetando el tiempo de esta sesión. Y entonces quería mostrarles, porque les mostré un poco la historia de por dónde viene FarmBits, que es un producto, un componente que es totalmente de código abierto. O sea, nosotros o sea, no tenemos el interés de utilizar ese componente de FarmBits para otro propósito que no sea generar una diferencia en el impacto en el productor agropecuario. Y lo que sí tiene de nuestro lado es la utilización de nuestra nube, que obviamente es la base de todo esto que estábamos mencionando. Esto siguió evolucionando, como decía, a nivel de ingeniería. Hoy en día este componente que se llama AgriData Services, ¿sí? Servicios de datos de agricultura agregados, son las nuevas versiones. Hoy en día esto está en Private Preview, lo que significa que perfectamente podemos trabajar con ciertas versiones para poder apalancarlo de manera conjunta, y eso también es parte de nuestro compromiso. Ojalá poderlos educar o llevarles el conocimiento de cómo apalancar estas tecnologías, cómo poder crear entornos de innovación en los distintos sectores de impacto que tiene el Consejo, ¿sí? Y como ven aquí aparecen una cantidad de nombres, o sea, que son los que hoy en día están trabajando con ustedes localmente, parte de ellos mismo son parte de la mesa ejecutiva y demás, con los cuales estamos trabajando a nivel de integración con las casas matrices, y que claramente queremos generar esa capilaridad local. Entonces, esto es lo que hoy en día se viene, es un concepto tecnológico a nivel de arquitectura, pero del punto de vista simple es lo que habilita lo que mencionamos como esa potencial visión compartida. O sea, este tipo de arquitecturas, estas tecnologías es lo que va a permitir lograr esos efectos, esos resultados, y de manera, como decíamos, capilar, porque hoy en día la democratización del acceso a la tecnología lo permite. Por último, quería mencionar que nuestro nivel de impacto también se traslada al entorno de las startups. El mundo de las AgTech es un mundo sumamente activo, que obviamente en México también lo está, y son de alguna manera las empresas que están innovando, apalancando nuestras tecnologías para hacer una diferencia en la vida del productor rural. Entonces, la primera campaña de lo que nosotros llamamos Digital Native Companies, o compañías nativas digitales, le dimos en llamar Súmate a nuestro ADN, y que ADN también tiene el significado de AgTech Digital Native Program. O sea, tenemos un programa especial para apoyar con fondos, con tecnología, con conocimiento, con información, con entrenamiento a estas empresas que hoy en día ya pueden estar avanzadas en un proyecto o que están pensando en hacer una diferencia, y queremos mostrar compromiso en una etapa temprana.
Yo tengo un video más, pero creo que mejor voy a parar por aquí porque probablemente ya hayan preguntas y comentarios que quizá podamos traer a esta sesión. Muchas gracias, Herbert. Muy interesante la presentación y sobre todo la parte de las soluciones que ofrecen para el sector como empresa. Digo, no me extraña que el fundador de Microsoft, Bill Gates, es un gran creyente y eso está muy involucrado en el tema de la seguridad alimentaria y pues entiendo que incluso es uno de los productores más grandes, si no es que es el productor más grande en Estados Unidos, que tiene la mayor superficie, y también aquí en México, incluso en el CIMIC de aquí de la Ciudad de México, en la fundación de Melinda Gates y de Linda. Y de Salim, ese me fue el nombre de nuestro hombre más rico aquí. La Fundación Slim, también han hecho inversiones precisamente para todo el tema de desarrollo tecnológico, en este caso para el caso de maíz y trigo. Tengo algunos comentarios aquí que captamos del del chat y nos comentan aquí, bueno, algo que me mandaron aquí por WhatsApp, pero también algo de lo que nos hablaban con el tema de la adopción, y creo que esto tiene que ver con la posibilidad y lo mismo que platicamos anteriormente con la democratización de la tecnología. Aquí hay un tema en donde, bueno, nos preguntan que si cómo podemos hacerle, pues para hacer accesible a la tecnología a un agricultor, pues que no tiene la capacidad, una estructura tecnológica y financiera. Creo que esa es la parte en donde cómo podemos trabajar conjuntamente para poder hacer llegar a esos lugares en donde no hay el acceso a esa tecnología, o si tienen ustedes ya herramientas que faciliten y hagan mucho más amigable el que los muy pequeños productores puedan tener acceso a estas tecnologías, ¿no? Sí, lo cierto es que hay múltiples formas que se pueden explorar de cómo llegar al pequeño agricultor. Claramente nosotros no tenemos de manera directa la capilaridad para llegar probablemente a todos sus agricultores, que en definitiva, digo, ustedes conocen mejor los números, pero entendemos que están en el entorno del 70-80% de la producción a nivel mundial la generan pequeños productores. Entonces, mecanismos que hemos visto es el modelo cooperativo. Claramente funciona muy bien porque la cooperativa abraza a todos sus miembros y con eso se genera esa capilaridad, ¿sí? Otros esquemas que hemos visto también es por ejemplo, más a nivel de educación, con entidades, en algunos casos gubernamentales, que empiezan a llevar currícula a escuelas rurales y empiezan con eso a generar otro nivel de capilaridad para la absorción de tecnología. Pero en definitiva, creo que hay mucho de poder hacer ese trabajo en equipo. Yo creo que con la fortaleza de los miembros del Consejo, con sus distintas particularidades, yo entiendo que se pueden generar mecanismos creativos para lograr la capilaridad que requiere la llegada a ese productor pequeño, ¿no? Gracias, Herbert. Hablan aquí de algunas preguntas que también están en el chat, en el tema de la participación del gobierno. ¿Ustedes cómo ven o qué experiencia tienen en otros países el involucramiento de la parte pública del gobierno para poder hacer llegar esta tecnología mediante apoyos o mediante financiamientos, esquemas financieros, en donde los pequeños productores o los productores en general, digo, nosotros hablamos a veces de pequeños, medianos y grandes, y lo que siempre hemos dicho, si todos son importantes, y vamos viendo cómo hacemos más eficiente a todos ellos, o cómo de alguna manera a todos los integramos a las cadenas productivas. Pero aquí la experiencia que ustedes tienen, Herbert, en otros países, por ejemplo, en el tema de la participación del gobierno para poder hacer llegar estas tecnologías o que el productor pueda tener acceso a esto, ¿qué nos pudieras comentar ahí como casos de éxito en donde ven ustedes que se puede tener un mayor impacto
ya sea con la participación del gobierno mediante políticas públicas o con la participación conjunta en la parte público-privada, ¿no? Bueno, yo creo que, de nuevo, creo que hay camino por recorrer en ese sentido. Como mencionaba al comienzo, esto para mí, en lo personal, es bastante nuevo. Esta posición ya tengo hace un mes y poquito, con lo cual recién estoy como generando absorción de conocimiento y revisando casos de éxito con entidades gubernamentales. Lo que hemos visto, por ejemplo, que el unirnos a organismos multilaterales de crédito como el BID y demás han sido muy buenas prácticas para lograr esa capilaridad, porque tienen bastante compromiso en hacer que finalmente esto llegue a los pequeños productores, así como productores de otro tamaño. Hemos visto, por ejemplo, como acuerdos con entidades como tenemos en el INTA en Argentina, empieza a generar capilaridad una vez más con aspectos educativos hacia los distintos sectores del país y, por tanto, se involucran de manera activa esos jugadores. Tenemos un acuerdo muy fuerte con el ICA, por ejemplo, y con el ICA estamos generando espacios también de entornos de innovación inclusivos para atraer a distintos jugadores del sector y que puedan ser partícipes de estos procesos. Hemos visto la colaboración a nivel de entidades financieras en algunos sitios, donde en unión con la visión del país y estas entidades que tienen mucho compromiso con los sectores agrícolas del país, generar como una concentración de valor para luego distribuir ese valor, ¿sí?, a los mismos jugadores que van a terminar utilizando esos beneficios de financiamiento. Entonces digo, creo que hay mucho por hacer, mucho por aprender, las realidades de cada país son distintas. Entonces si ahí Robert tiene algún comentario o el resto del equipo que pueda aportar. Sí, gracias Herbert, y creo que es algo que lo tratamos también. Recuerdo las palabras de la vicepresidenta Piña, que habló sobre la promoción de políticas públicas. Creo que el gobierno tiene un rol importante que jugar y creo que también todo lo que es una potencial participación pública-privada puede causar diferencias. Hay ejemplos importantes, por ejemplo, en todo lo que es el tema de conectividad. Es decir, Herbert lo mencionó en su presentación, cuando hemos trabajado con los gobiernos de Latinoamérica, y ejemplos hay en Chile, hay en Argentina, hay en Brasil, hay en Colombia, hay en Perú, hay en Paraguay, hay en Honduras, en los cuales hemos trabajado para flexibilizar las regulaciones en materia de acceso a banda ancha, de una manera tal de que lugares remotos puedan tener acceso. Y no es la idea competir con las grandes tech, con las grandes compañías, sino solamente facilitar la entrega de concesiones o bien la entrega de permisos temporales para poder entregar esta conectividad. Ese ha sido un buen ejemplo. Otro ejemplo que ha sido bastante en la región es el ejemplo en Colombia, en la cual tanto el gobierno como la industria, como la Asociación de Cafeteros, como la Fundación Lavasa, que es un poder comprador de café a nivel mundial, y Microsoft pudieron crear centros de generación en la cual hubo conectividad, hubo políticas públicas de financiamiento, hubo políticas de compra de productos y aplicando tecnología, principalmente en aquellas zonas que durante la Guerra Civil estuvieron excluidas del acceso a los mercados. Se pudo incrementar producción, se pudo entender mejor los poderes compradores, los precios, etc. O sea, hay ejemplos claros en la región. Algo similar se hizo hace muchos años en Kenia con las flores, en la cual también se integraron los productores de flores que se encontraban en regiones más alejadas, el acceso a la información, el acceso a las herramientas tecnológicas para la productividad. Por lo tanto, yo me voy, una de las notas que tomé y de la reunión previa que tuvimos, ingeniero, de ver cómo podemos también avanzar en una conversación sobre políticas de carácter público que justamente incentiven. Y por última parte, también hemos visto en distintos países en Latinoamérica que tienen sistemas federados
en los cuales hay ciertos gobiernos regionales que son más proclives, ya sea por la importancia que tiene la agricultura, a tener ciertas conversaciones más que otros, quizás son más manufactureros o tienen otro rubro. Y ello nos ha dado también oportunidad de sentarnos a conversar con las autoridades para incentivar industrias que son de gran importancia local. Y me imagino que en México también habrán ciertos estados que tendrán una mayor receptividad a este tipo de conversaciones. Pero es una buena conversación y necesaria conversación para tener. No, muchas gracias, Robert. Aquí hay varios comentarios, algunos que ya incluso se contestaron ahí de cómo poder hacer llegar a los pequeños productores a través del modelo de cooperativas que comentaba ahorita Herbert. Hablan aquí de modelo de negocios para pequeños y medianos productores, básicamente están más enfocados hacia hacer llegar esas tecnologías. Creo que gran parte de lo que pudiéramos hacer entre Consejo Nacional Agropecuario y Microsoft es un tema a lo mejor de un sistema de capacitación, de extensionismo, de cómo ver la manera de cómo hacer llegar esas tecnologías a los pequeños productores. Y también comentaba Herbert que nos llama la atención porque comentábamos que parte del Consejo Nacional Agropecuario están entidades financieras, la banca comercial y también nosotros participamos con la banca de desarrollo, somos parte del Consejo de la Financiera Nacional de Desarrollo, somos parte de los comités técnicos de FIRA también, del Banco de México. Entonces creo que ahí, y todos lo que vemos ahorita un común denominador es que todos están enfocados a tratar de buscar proyectos de alto impacto regionales con pequeños productores que tengan el ingrediente de buscar innovación tecnológica y el tema de sustentabilidad. Entonces creo que ahí hay mucho que hacer, que podemos aterrizar gran parte de lo que hemos comentado aquí. Aquí se habla del tema de la administración de riesgos también como un tema importante. Hablan aquí, buenas tardes, ¿existe algún ejemplo real de alguna plataforma web o aplicación ya desarrollada con esas tecnologías? Pues creo que fue parte de lo que nos presentó Herbert aquí. Y una pregunta, y yo creo que con esto cerraríamos por temas de tiempo, sabemos que tienen un tema de agenda. Una pregunta, ¿cómo podemos medir el impacto de las tecnologías? ¿Cómo está contemplada las propias plataformas o las propias herramientas a poder ir midiendo el impacto de las tecnologías? Porque esto es algo importante. Porque cuando vemos que una tecnología funciona, y lo hemos visto en casos muy concretos, cuando pasas de una semilla criolla y utilizan alguna semilla mejorada, pues cómo se da el impacto inmediato, ¿no? En la productividad, en la producción. En el caso de estas herramientas, podemos de alguna manera, se generan esos indicadores que nos puedan de alguna manera el estar seguros de que estamos realmente teniendo resultados positivos. Sí, la respuesta es absolutamente sí. Para eso justamente llevamos unos tableros de comando que permiten visualizar dentro de la propia producción agropecuaria de ese productor en particular, pero también de manera agregada. O sea, mencionaban, por ejemplo, la gestión de bancos, por ejemplo, tomando la función inicial de realmente controlar sus riesgos, pero después extendiéndola hacia la posibilidad de servir a esos productores con servicios ya más disruptivos, o sea, transforman su propuesta de valor con modelos de negocio nuevos, y eso se puede medir de manera agregada, se puede medir de manera independiente, y uno realmente ve los resultados. Claramente, si uno piensa con esos mapas que yo les mostraba, la posibilidad de entender en cada sector del suelo, en vez de tomar una decisión quizá más absoluta y discreta, de tomar una parcela, partirla en cierta cantidad de pequeñas parcelitas y empezar a tomar decisiones de cultivo, el poder pensar que dependiendo de las condiciones particulares del suelo, yo debo estar plantando determinado cultivo aquí, determinado cultivo allá, en vez de ser monocultivo, pasar a ser policultivo, multicultivo, el poder pensar en qué momento tengo que irrigar, cuándo tengo que aplicar pesticidas. Los números son impresionantes. Pensamos solamente en el uso de fertilizantes
los números que yo tengo, ustedes me corrigen, son que aproximadamente el 73% de los fertilizantes se aplican sobre cultivos que no lo necesitan, simplemente por un tema de falta de información precisa de cuál es el cultivo con necesidad específica. Entonces, con inteligencia de visión, de computer vision, de visión computarizada, uno logra eso. Entonces, claramente los resultados se empiezan a ver de manera casi inmediata, ¿no? Y tenemos las informaciones de los proyectos pasados que podemos compartir información de esa naturaleza, obviamente, porque tenemos información independiente y agregada, pero también de cara al futuro, en los proyectos específicos, todo esto debe ser medible para justamente que esos resultados se plasmen en aspectos concretos, ¿no? Daniel, y puedo solamente terminar para agregar, nada de esto nunca va a reemplazar un buen agricultor. O sea, la verdad es que toda la tecnología, nadie nunca va a pretender conocer mejor el terreno de quién lo ha labrado, quién lo ha tenido por generaciones o quién lo conoce. Yo creo que, y solo para complementar lo que dice Herbert, que la tecnología va a ser tan buena con la capacitación que exista y realmente con el conocimiento que se tenga del agro y de la profesión que eso implica. Entonces, creo que si hay un mensaje con el cual nos queremos quedar es que este es un trabajo de todos. O sea, el gobierno, ustedes, nosotros, el agricultor, el productor, aquel que financia, y es una conversación que se está iniciando. O sea, las mesas de trabajo son realmente muy bienvenidas y agradecemos el interés también que hemos visto en las preguntas por la presentación y agradecerle a Herbert que, bueno... Sí. No, yo feliz y agradecido con la mesa ejecutiva, con este ingeniero, con el presidente, con la apertura que han tenido para con nosotros. Para nosotros esto es una oportunidad fantástica de realmente aprender. Nosotros nos definimos como una compañía que queremos aprenderlo todo, que queremos entender y aprender de manera muy humilde, con un acercamiento muy respetuoso, pero realmente entendemos que solamente tiene sentido nuestra tecnología si se transforma en una herramienta de valor para entidades como la vuestra y todos sus miembros, ¿no? Así que juntos en esto, creo que la mejor manera de definir el futuro. Oh, muchísimas gracias, Herbert. La verdad es que nos sentimos muy entusiasmados por este inicio de un trabajo que podemos hacer de manera conjunta entre el Consejo Nacional Agropecuario y Microsoft, aquí en el caso de México, que aquí se encuentra su presidente y director general, Rafa Sánchez Loza. Nuestro presidente, pues que les manda un cordial saludo también, y el compromiso, reiterarles el compromiso de que podamos formar esos grupos de trabajo, de que podamos implementar esas acciones concretas, de qué es lo que realmente podemos hacer. Hay un dicho ahí que hay que el tema de hacer las cosas bien, y yo creo que esa es la intención de hacer que las cosas sucedan y que sucedan bien, y creo que el camino correcto es estas alianzas que estamos creando como Consejo Nacional Agropecuario en beneficio del sector. Este es el inicio de un gran trabajo que podemos hacer para atender un gran reto que tenemos, el tema de alimentar al mundo. Tenemos que ver la manera de cómo hacer más con menos. Sabemos todo lo que el escenario que estamos viviendo con temas de cambio climático, con temas de escasez de recursos como el agua. Entonces, no nos queda otra más que producir más, hacerlo de manera más eficiente, y que también, si ahorita nos preocupamos por un tema de una crisis inflacionaria que estamos viviendo a nivel mundial, que no dejemos de percibir que el día de mañana pudiera haber una crisis alimentaria, como ya lo han señalado algunos organismos internacionales, y creo que nuestro gran compromiso y labor es cómo hacemos llegar alimentos sanos, inocuos y suficientes a la población, y creo que la respuesta, creo que ha quedado más clara aquí, es la innovación tecnológica, es la manera en que podamos atender realmente ese gran reto que tenemos, y no me resta más que agradecerles aquí a quienes están presentes, a Rafael, a Armida, también a Rebeca y a Roberto y a Herbert, pues su participación, y quedamos con el compromiso pues de seguir trabajando. Agradecer también a quienes se encuentran conectados de manera virtual,
su participación, invitarlos, aprovechar aquí para invitarlos a nuestro próximo Foro Global Agroalimentario que se realizará del 23 y 24 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. Ya estarán llegando la invitación con todo el programa ya completo y estamos para servirles. Un saludo de nuestro presidente Juan Cortina, que tuvo problemas ahí un poco ya al final con la conectividad. Queríamos que despidiera este interesante webinar, pero bueno, seguimos trabajando en favor de nuestros miembros del Consejo Nacional Agropecuario, nuestros socios, y también tratando de influir en las políticas públicas del sector agroalimentario mexicano. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos muy pronto, próximamente en próximos webinars y en próximas reuniones de nuestro consejo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias.